Yo coincido en que los requisitos para ser miembro de un órgano público autónomo pues tienen que ver fundamentalmente con los dos valores que se atribuyen a la autonomía, que son la independencia, no solamente de los poderes tradicionales, sino también de los entes regulados, de los sujetos obligados. Y yo coincidiría pues en lo que aquí se ha dicho, la expertise, el profesionalismo, la trayectoria, la experiencia. ¿Cómo ponderar los requisitos? ¿Cómo calificar los requisitos para lograr que quienes están al frente de organismos públicos autónomos realmente los cumplan? De ahí los distintos problemas o el dilema esencial que se cumple, que se plantea cuando se integran estos órganos. Yo creo que hay una manera de calificar la expertise, el conocimiento, la especialización, el criterio técnico. Por supuesto que puede haber un conjunto de procedimientos, el examen mismo, el currículum mismo, la trayectoria, este manejo personal que los aspirantes o los candidatos a un órgano público tienen en términos de la exposición pública de sus conocimientos, incluso la huella pública de sus conocimientos mediante escritos, ensayos, etc. Pero hay un tema que es fundamental, que es el criterio político, la independencia política, o esto que llamamos también la solvencia moral, que entra en el capítulo de la idoneidad. Porque independencia y autonomía frente a órganos regulados, frente a entes regulados o sujetos obligados, pues es no haber participado en ellos en determinado tiempo, y eso pues uno lo limita en algunos casos 5 años, en otros casos 3 años, en otros casos 1 año, de no haber participado en las empresas o en el gobierno. Pero ¿qué se piensa de esos órganos, de esos entes regulados o de esos sujetos obligados? Pues es a partir precisamente de un proceso de concurso, casi de oposición. Quisiera plantear el ejemplo a la mano más inmediato. El 28 Constitucional abrió un proceso de registro de candidatos a integrar el nuevo IFETEL y COFECO. Se registraron casi 900, quedaron seleccionados 117, 10 concursaron para los dos organismos, en uno quedaron 77, en el otro algo así como 34, 35. Y ahora han pasado, entiendo, están por presentarse incluso hoy mismo, si no es que mañana, hoy los finalistas, que si hablamos de 7 ternas en el caso del IFETEL y 7 ternas en el caso del COFECO, pues estamos hablando casi del 70% de los semifinalistas, de donde el presidente de la República tendrá que elegir uno para enviarlo al Senado de la República a su ratificación. Hubo un examen hace una semana para ambos órganos autónomos, candidatos a los órganos autónomos, sobre el que incluso ha habido muchas críticas. Se ha dicho que ese examen en realidad estaba más destinado a ingenieros en materia de telecomunicaciones que a reguladores con misión de Estado, y que el examen constituyó incluso una restricción a la misma reforma constitucional planteada en materia de telecomunicaciones y de competencia, y ese es uno de los elementos a ponderar en el examen. Tiene una calificación en el conjunto de la entrevista, de la trayectoria, del currículum.
Pues yo creo que aún con todos estos mecanismos, para ponderar, lo digo abiertamente, los requisitos de un comisionado de un organismo público autónomo, no hay como la política con altura de miras. El procedimiento más sofisticado, el más reglado, el más transparente, no surtirá efectos si al final no se coloca la política de altura de miras, la que ve realmente a estos órganos como órganos fundamentales estratégicos de la política pública, del interés público. Y entonces se atiende a una verdadera ponderación, a una verdadera valoración. Si lo que se quiere son órganos que trasciendan incluso a los propios gobiernos, a los sexenios, y lo que se quiere es establecer realmente una satisfacción de demandas sociales para lograr el atributo de la confianza, de la credibilidad, que son los dos únicos atributos que pueden generar la colaboración de la sociedad en la solución de los grandes problemas nacionales. Y yo creo que ahí es donde se vuelve a colocar este principio de que hay que regresar a la política en sentido amplio, a la verdadera política, la política que tiene ambición por la historia, por la trascendencia, la política que quiere dejar huella y que es, al final de cuentas, la que toma las decisiones. No vamos a poder, lo decía al principio, eliminar el criterio político. Lo que hay que hacer es que ese criterio político, basado en un sistema de representación partidista, pues el Congreso es donde radica la representación, sea un criterio político de altura. Yo recuerdo muchísimo a Jorge Carpizo, que tanta falta nos hace, sobre todo en estas épocas, su partida tan inesperada. Cuando se daba el proceso de selección de consejero del IFE, decía, ¿cómo se eligió el primer IFE? ¿Cómo se integró este IFE que dijo Penchina, el IFE de Goldenberg, ¿no? Todo el mundo identifica esa primera camada como el IFE de Goldenberg. Pues un IFE en donde estaba ni más ni menos un hidalguense también, Miguel Ángel Granado Chapa, José Agustín Ortiz Pinquet, Santiago Gri, estaban cuando no tenía partido. Y dice Penchina que cuando era bueno, yo digo que cuando no tenía partido. Lujambio, en fin. Yo recuerdo que decía Carpizo en una consulta que yo le hice cuando a nosotros se nos atoró la elección en la Cámara de Diputados de 3 consejeros electorales. Decía Carpizo, no hay procedimiento que sustituya a la política con altura de miras. ¿Qué fue lo que nos colocamos, decía él, cuando seleccionamos al primer IFE? ¿Quiénes son los mejores que pueden garantizar los principios de independencia, de autonomía, de especialización, de solvencia moral? ¿A quiénes les interesa su prestigio como personas? ¿Quiénes tienen un concepto de sí mismos o un alto concepto de su imagen propia? Que, por cierto, en muchos países del mundo es un derecho constitucional reconocido, el derecho a la imagen propia, que no es más que la alta concepción que de sí mismo uno tiene y que no arriesga por cualquier cosa, por cualquier interés, por cualquier circunstancia, o menos por un regulado, un interés estrictamente privado. A cualquier procedimiento tiene que acompañarse de la política de altura de miras para seleccionar a estos organismos que cumplan con sus objetivos. Y yo creo que lo que más podemos aspirar pues es a ir en el procedimiento, en el proceso, acotando esa discrecionalidad, para que cuando tenga que llegar la política de altura de miras, pues se escoja fundamentalmente entre los que tengan mayor especialización también y mayor criterio técnico.
¿Cuáles son? Aquí se hablaba hace un momento de la evolución de los órganos públicos autónomos. Bueno, en nuestro país nacieron algunos de ellos por el abuso, o frente al abuso, el exceso. Otros nacieron efectivamente, aquí se dijo por David, frente a temas en los que se requiere un mayor criterio de imparcialidad. El hecho de no ser juez y parte, evidentemente la materia electoral, los derechos humanos, en fin, un asunto tan importante como moneda, regulación monetaria, no estuviera a criterios exenales, etcétera, etcétera. También han venido por funciones emergentes y por estrictos criterios técnicos. Entonces los requisitos tienen que estar planteados también en función de las competencias de esos órganos. ¿En qué momento deben de participar los poderes? Pues yo creo sinceramente que atendiendo a esa evolución. ¿En qué asunto no debiera, por ejemplo, según mi criterio, participar el presidente de la República para proponer un comisionado? Lo digo abiertamente, es un criterio que he sostenido. Pues en aquellos organismos que tienen que ver con procurar la justicia, la fiscalización, la transparencia, la vigilancia del gasto público. Imagínense que el presidente de la República proponga a los integrantes de una Comisión Nacional Anticorrupción, o que en la etapa final sea el elemento definitorio, porque todos sabemos, ¿no? Al último, el que palomea, pues lleva la ventaja. Oye, acuérdate que yo te palomeo. Me mandaron 3, pero yo saqué palomita. Y eso genera independencia. O visos de gratitud que luego se convierten en subordinación. El problema en el que han caído muchos de los órganos constitucionales autónomos en los estados. A ver, ¿por qué se está pensando en un INE nacional? Pues porque los gobernadores han hecho con los institutos electorales en muchas partes lo que quieren. De todos los partidos, no, aquí no estamos hablando de uno en particular. Porque el problema del feudalismo es precisamente que contagió a gobernadores del PRI, del PAN y del PRD. Llega el gobernador y quiere ser el dueño del Estado. No les dan constancia de mayoría, lo interpretan como títulos de propiedad estatal, ¿no? Entonces quieren poner a todos los órganos. Por eso yo sí creo en el federalismo, yo sí creo. Pero en esto que tenemos es feudalismo. Por cierto, el término no es mío, ¿eh? El término es de Genaro Borrego Estrada, para que no vaya a serme reclamado un momento más. El Genaro Borrego Estrada tiene un gran texto sobre el federalismo en México y partidocracia. Entonces, yo creo que además de requisitos hay esta ponderación y la necesidad de volver a colocar una visión de la política en un horizonte más largo. Sí creo, y con esto quiero terminar, en que uno de los requisitos esenciales de un órgano autónomo es su independencia funcional y financiera. No presupuestal, porque ningún órgano autónomo puede darse su propio presupuesto, pero sí esta facultad de presentar su propuesta presupuestal y su autonomía de ejercicio presupuestal. No hay autonomía con subsidio permanente o con ampliaciones por decisión extraordinaria de los ejecutivos. No hay autonomía cuando el ejercicio presupuestal está condicionado. Y creo sinceramente que uno de los criterios que va a prestigiar a los órganos públicos autónomos, por ahí estaba apuntada y no quiero dejarlo de decir porque la traía preparada, es no solamente establecer la posibilidad para algunos cargos de elección popular de la revocación del mandato. Si han entrado en una especie de homologación o a la par de los poderes tradicionales del Estado,
Por supuesto que conviene incorporar para algunos órganos constitucionales autónomos la idea de la revocación del mandato y no solamente los requisitos constitucionales por falta grave o negligencia continua. Gracias, senador.